Vamos a ver la demostración del teorema de Stokes en el espacio. Teníamos una superficie parametrizada con borde, parametrizada en un dominio D con una frontera delta D, a través de una parametrización P de V que va al espacio y que la transforma en la superficie S con borde delta S, orientados en forma compatible. El objetivo es probar la tesis, o sea, probar que la integral a lo largo del borde de S de una unoforma L es igual a la integral sobre la superficie S de la derivada exterior de L. L es una unoforma que la vamos a llamar, forma genérica, A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z. Su derivada exterior es una cierta dos-forma que tiene una primera componente por dy de z, más una segunda componente por dz de x, más una tercera componente por dx de y, y esas componentes son las del rotor del campo ABC. Vamos a calcular, hacer dos cosas. A calcular primero la integral de superficie de la derivada exterior de L, aplicando la definición de integral de superficie. Luego a calcular la integral a lo largo de la curva delta S de L, la integral curvilínea de la unoforma L, aplicando la definición de integral curvilínea. Y luego comparar esos dos resultados y ver que son iguales. Comenzamos entonces por la integral de superficie de la derivada exterior de L. Lo que se hace para calcular la integral de superficie de una cierta dos-forma es calcular la integral doble en el dominio donde varían los parámetros, que es D, de la dos-forma, en este caso de L, evaluada en los parámetros U y B. Evaluada quiere decir que diferencial Y, diferencial Z, diferencial X, diferencial Y, etcétera, se sustituyen por los determinantes correspondientes diferencial U, diferencial B, y se integra todo en diferencial U, en U y B, en el dominio donde varían U y B. Ahora vamos a utilizar un teorema que vimos cuando se vio derivada exterior, que fue que calcular la derivada exterior de una dos-forma de L y después evaluar o después sustituir X y Z por X de V y de V, Z de V, o sea, lo que uno obtiene es la derivada exterior de L evaluada en P de V, que es justamente lo que tenemos arriba que integrar en el dominio D, da lo mismo que hacerlo en el orden inverso, que evaluar P de V primero y calcular la derivada exterior después. Justamente esa es la propiedad más importante que tiene la derivada exterior y por lo cual se define y por lo cual funciona el teorema de Stokes. O sea, tomar L evaluado en P de V y después hacer la derivada exterior. Bueno, vamos a ver cuánto es L evaluado en P de V. Voy a borrar el pizarrón. Bueno, tenemos hasta ahora calculado lo siguiente: la integral de superficie de la derivada exterior de L es igual por definición de la integral
en el dominio D de variación de los parámetros con respecto a los parámetros de la dos forma evaluada en PDV. Y como sabemos, a partir de lo que vimos cuando vimos derivada exterior, que evaluar los parámetros primero y derivar después es lo mismo que hacer la derivada exterior primero y evaluar en los parámetros después, aquí podemos sustituir y obtenemos la integral doble en D de la derivada exterior de L evaluada en PDV. Ahora la uniforma L tiene una expresión genérica A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z. ¿Qué significa evaluar L en PDV? Significa sustituir X y Z por X de V y dV Z de V dentro de las funciones A, B y C y en los diferenciales X y Z. Queda la función A compuesta con PDV, que lo sigo expresando como A, por la derivada exterior de X, por el diferencial de X, que es la derivada parcial de X con respecto a U por diferencial U, más la derivada parcial de X con respecto a B por diferencial B, esto es diferencial X, más B compuesto con PDV, por I sub U diferencial U, más I sub B diferencial B, esto es diferencial I, más C por Z sub U diferencial U, más Z sub B diferencial B, esto es diferencial Z. En definitiva, entonces, lo que queda es que L evaluado en PDV es igual, sacando de factor común diferencial U y diferencial B, a X sub U más B I sub U más C Z sub U por diferencial U más A X sub B más B I sub B más C Z sub B por diferencial B. Vamos a llamar P a esta función, que es una función de UD, y Q a esta otra. Hacer la derivada exterior de esta uniforma, L evaluado en P de V, es hacer la derivada exterior de P por diferencial U más Q por diferencial B, que es igual a Q sub U menos P sub B por la dos forma de U de B. Entonces, como conclusión final, se obtiene que la integral sobre la superficie S de dl, que es por lo escrito al final en el primer renglón, la integral doble en D de la derivada exterior de L evaluada en PDV, es la integral en D de Q sub U menos P sub B de U de B. A esta fórmula la vamos a llamar A. Ahora vamos a calcular la integral curvilínea a lo largo del borde de la superficie S de la uniforma L y vamos a ver que da lo mismo. Vamos a tener una igualdad B y después vamos a comparar las igualdades A y B para finalizar la demostración. Bueno, hemos calculado la integral en la superficie S de la derivada exterior de L, llegado a una cierta expresión A que teníamos en el pizarrón anterior. Ahora, por otro lado, por separado, vamos a calcular la integral a lo largo del borde de S de la uniforma L. Vamos a recordar lo que es el borde de S. Tenemos el dominio de variación de los parámetros, que es un abierto D con su frontera delta D, y por la parametrización P de V, eso le hace corresponder en el espacio la superficie S con borde delta S. Esto es delta S y esto es S, orientado en forma compatible a la superficie. Bueno, esto es la integral a lo largo del borde de la superficie S, que es una curva en el espacio,
de la 1 forma A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z. Por un lado, vamos a parametrizar la superficie delta S. ¿Delta S qué es? Es el conjunto de todos los puntos P de UD cuando V pertenece al borde de D. Entonces vamos a parametrizar el borde de D con una cierta parametrización que llamamos U igual U de T, V igual V de T, con T variando entre A y B. Ahora vamos a hacer un calculito auxiliar antes de seguir, que es el siguiente. Teníamos definidas unas funciones P y Q de U y B en el pizarrón anterior. No importa en este momento cuáles sean, pero la integral en el borde de D, que es una curva plana, de la 1 forma P diferencial U más Q diferencial D, es igual a la integral en el intervalo AB, por definición de integral curvilínea, de PU punto más QB punto, integrado con respecto al parámetro T. Esta igualdad la vamos a utilizar ahora dentro de un ratito. La escribo aquí ya que tenemos la parametrización de la curva borde de D, y a esta igualdad la llamo C. Tenemos entonces que el borde de la superficie S, delta S, queda parametrizado como P de U de T, V de T, cuando T varía en el intervalo AB. O sea, en definitiva, tenemos la X como función compuesta de V y U como función de T y B como función de T, la Y lo mismo y la Z lo mismo, cuando T varía en el intervalo AB. Por lo tanto, cuando uno quiere calcular la integral a lo largo de el borde de S, de la curva delta S de L, tiene que calcular la integral en el borde de S de A diferencial X más B diferencial Y más C diferencial Z, que por definición de integral curvilínea podemos utilizar la parametrización que vimos anterior de la curva delta S, es la integral en el intervalo de variación del parámetro con respecto al parámetro T de A, y acá dentro de A donde dice X y Z hay que poner las funciones de T que están más arriba, por X punto, en lugar de diferencial X hay que poner X punto diferencial T, para lo cual calculamos X punto. X punto es, como derivada de función compuesta, la derivada parcial de X con respecto a U por U punto, más la de X con respecto a B por B punto. Así que acá va a quedar X con respecto a U por U punto, más X con respecto a B por B punto. Esto es X punto. Más B por I punto. Y punto es igual a la derivada parcial de I con respecto a U por U punto, más la de I con respecto a B por B punto, más C por Z punto, que es Z sub U, U punto, más Z sub B, B punto. Esto es Z punto. Todo integrado con respecto al parámetro T. Muy bien, ahora cambiando el orden en que están sumados y sacando de factor común U punto y B punto, se obtiene AX sub U más B I sub U más C Z sub U por U punto, más AX sub B más B I sub B más C Z sub B por B punto, todo integrado con respecto a T. Pero si observamos en el pizarrón anterior, esto que está aquí es exactamente lo mismo que llamamos P en el pizarrón anterior.
Y esto es exactamente lo mismo que llamamos Q. P era A por X sub U más B sub U más CZ sub U, y Q era A por X sub B más B sub B más CZ sub B. De donde resulta que esta expresión no es más que la integral entre A y B de P por U punto más Q por B punto integrado con respecto a T. Pero ahora usamos la igualdad C, que estaba más arriba, recuadrada en azul, y por C, por la igualdad C, que está en azul, eso es la integral curvilínea en el borde del dominio D de los parámetros de la uniforma P por diferencial U más Q por diferencial B. Conclusión entonces, lo que obtenemos, lo voy a poner aquí recuadrado, es que la integral a lo largo del borde de S de L, que es lo que estuvimos calculando recién, es igual a la integral en el borde, en la frontera del dominio de variación de parámetros, de la uniforma P por diferencial U más Q por diferencial B. Y esta es la fórmula B larga mayúscula que vamos a utilizar en el pizarrón siguiente. Bueno, teníamos hasta ahora las siguientes igualdades. La integral en la superficie S de la derivada exterior de L es igual a la integral doble en el dominio D de Q sub U menos P sub B de U de B. Eso es lo que llamamos igualdad A. Y en el último pizarrón habíamos obtenido que la integral curvilínea en el borde de S de L es igual a la integral curvilínea en el borde del dominio D de P por diferencial U más Q por diferencial B. Eso es lo que llamamos igualdad B. Por otro lado, tenemos el teorema de Stokes en el plano, que ya demostramos en la primera mitad del curso. El teorema de Stokes en el plano se puede aplicar al dominio plano D y su frontera, que es delta D, porque están contenidos en el plano, con la uniforma P diferencial U más Q diferencial B, y dice que la integral a lo largo de la frontera de D de la uniforma P diferencial U más Q diferencial B es igual a la integral doble en D de la derivada parcial de Q con respecto a U menos la de P con respecto a B, integrado con respecto a U y a B. Este es el teorema de Stokes en el plano. Stokes plano. Entonces, la igualdad A, la igualdad B y el teorema de Stokes plano implican que la integral a lo largo de la superficie S de la derivada exterior de L es igual a la integral en el borde de S de la uniforma L. Y esa era la tesis del teorema de Stokes en el espacio que queríamos demostrar. Vamos a ver varios corolarios, en esta parte de la clase un corolario en particular, del teorema de Stokes en el espacio. Lo que vamos a ver es que el rotor de X es intrínseco al campo X, o sea, no depende de los ejes elegidos. Y vamos a dar una interpretación geométrica a qué significa el rotor. Tenemos un campo X de clase C1 y un punto P del espacio donde el campo X es de clase C1 y queremos interpretar qué es el rotor de X en el punto P. Es un vector que, de acuerdo a la definición con las derivadas, dependería de las componentes del campo X, las cuales a su vez dependen de los ejes coordenados. Si hubiese un cambio de ejes coordenados, con esa definición nada nos garantiza de que el rotor de X sea el mismo vector. Tomemos N
un versor cualquiera en el espacio, fijo. El rotor de X en el punto P, que es un vector escalar n, es la componente del rotor de X según la dirección n. Vamos a demostrar que esa componente según la dirección n es siempre la misma, no importa cuáles sean los ejes, el sistema de ejes coordenados elegido. Depende solo del versor n y del rotor X, y eso vale para cualquier componente. Tomemos un disco circular plano de radio R, centro P, en un plano ortogonal a n por P. Tomemos el borde de ese disco, que es por lo tanto una circunferencia, borde de SR. Debido al teorema de Stokes en el espacio, la circulación en el borde delta SR del campo X es igual a la integral en el disco SR del rotor de X escalar n por el diferencial de área de ese disco. Esto es debido al teorema de Stokes en el espacio. La integral de superficie en un disco plano de una cierta función es una integral doble en ese disco. Se puede parametrizar con coordenadas en el mismo plano, es una integral doble. Así que aquí podemos aplicar el teorema del valor medio para integrales dobles, del cual se deduce un teorema del valor medio para integrales de superficies planas, de pedazos de superficies planas, que es igual, que dice que la integral es igual al valor de la función integrando, que es rotor de X escalar n, en algún punto Q sub R perteneciente al dominio de integración, que es el disco plano S sub R, por el área de S sub R. El área de S sub R es pi por R cuadrado, ya que es un disco circular plano de radio R. De donde despejamos el rotor de X escalar n en Q sub R, que es el rotor de X en el punto Q sub R por el versor n, que es constante, siempre el mismo, el rotor de X en Q sub R escalar n, dividiendo entre pi r cuadrado, queda igual a 1 sobre pi r cuadrado por la integral en la circunferencia borde del disco SR del campo. Pero ni la circunferencia ni el campo, como campo vectorial, ni pi r cuadrado dependen, ni la circulación a lo largo de la circunferencia de ese campo dependen de los ejes coordenados. Ya vimos que tiene una definición intrínseca, independiente de los ejes. O sea que esto que está a la derecha, esto es independiente por definición de circulación, por definición de circulación de un campo, de los ejes. Por lo tanto, lo que está a la izquierda, que es igual, también es independiente. Tomando el límite, cuando R tiende a 0, Q sub R, que es un punto del disco de radio R centrado en P, tiende al centro P, cuando el radio tiende a 0. Y como el rotor de X es continuo, porque X es de clase C1, el rotor de X
en Q sub R tiende al rotor de X en P, multiplicado escalarmente por N, es igual entonces al límite, cuando R tiende a 0, de 1 sobre pi R2 de la integral a lo largo de SR de X escalar ds. Por lo tanto, el rotor de X en P tiene componente según la dirección N, intrínseca independiente de los ejes, que era lo que queríamos demostrar. Además, esto da una interpretación geométrica de lo que es el rotor. La componente según un versor N del rotor del campo en un punto es, para radios suficientemente pequeños, aproximadamente el promedio de la circulación del campo a lo largo de una circunferencia de radio R centrada en el punto, dividido el área encerrada por esa circunferencia plana en el plano al cual pertenece, que es pi r cuadrado. O sea que el rotor de X es más grande cuanto más grandes son las circulaciones. Es nulo si las circulaciones son nulas, ¿ya? Y eso también justifica un poco el nombre que recibe rotor de X. Recording. Vamos a ver otro corolario del teorema de Stokes en el espacio, que dice lo siguiente. Tenemos como hipótesis 1 un campo I, que es campo de rotores en un abierto omega de R3. ¿Qué significa que sea un campo de rotores? Recordemos que significa que existe un potencial vector, existe un vector X, tal que I coincide exactamente con el rotor de X en omega. Y es lo mismo que decir que la dos forma asociada al campo I es una dos forma exacta. Y la hipótesis 2 es que S es una superficie compacta y conexa, o sea, lo que llamamos cerrada simple, contenida en omega. O sea, una superficie de la que llamamos cerrada simple. No importa si el interior de esa superficie está o no contenida en omega. Y la tesis es que el flujo del campo I a través de la superficie S es igual a 0. Otro enunciado del mismo teorema, del mismo corolario, es con dos formas. En vez de trabajar con el campo I, campo de rotores, decimos que tenemos dos formas, la dos forma asociada del campo I, que es exacta. Al decir que el campo I es de rotores, la dos forma es exacta en omega. Y la otra hipótesis es la misma que antes, la de la superficie cerrada y acotada contenida en omega. Y como tesis, la integral, aquí debe escribir integral con dos símbolos, la integral sobre S de omega da 0. O sea, si una dos forma es exacta en omega, la integral sobre cualquier superficie S cerrada simple en omega da 0, sobre toda superficie S contenida en omega cerrada simple. O sea, como consecuencia, tenemos algo parecido a lo que pasaba con los campos de gradientes o con las formas exactas. Si existe alguna superficie S compacta conexa, o sea cerrada simple, contenida en omega, tal que la integral de la superficie sobre la superficie de omega es distinto de 0, entonces omega no es exacta
en omega mayúscula. La dos forma no puede ser exacta. Eso nos va a permitir ver después un ejemplo de una dos forma que es cerrada pero no exacta, o lo que es lo mismo, de un campo Y que es solenoidal pero que no es de rotores. Bueno, vamos a demostrar el último corolario, el corolario que está en el pizarrón anterior. Tenemos entonces un campo Y, que es el rotor de X, coincide exactamente con el rotor de X en omega, y una superficie S compacta, conexa, la vamos a orientar, por ejemplo, con N saliente. Queremos demostrar que el flujo de I a través de S da 0, así que con cualquier orientación tiene que dar 0. La vamos a orientar, por ejemplo, con L saliente. La superficie S es una superficie compacta conexa, digamos, en el espacio, y vamos a intersectar la superficie S con un plano pi que la corte según alguna curva. Vamos a intersectar entonces la superficie S con un plano pi, de manera que la intersección sea una curva que voy a dibujar aquí. Una curva C. Esta es la superficie S, que está orientada con la normal saliente. La superficie S, como es compacta conexa, encierra una región del espacio que es el interior. Se puede demostrar que la curva C separa pi intersección S, es entonces la curva C. S queda constituida por dos pedazos, S1 y S2, que se intersectan solamente en C, o sea que la curva C separa a la superficie S en dos partes, S1 y S2, y se puede demostrar que S1 y S2 son superficies no parametrizadas, pero superficies parametrizadas, superficies con borde C. Por lo menos en algunos casos particulares se puede admitir tener alguna parametrización de todo S. Son superficies parametrizables, de manera que quedan superficies parametrizadas con borde C. Vamos a elegir una orientación para la curva C. La orientación de C que vamos a elegir, o sea, estamos admitiendo que estas son superficies con el borde C, el borde C. La superficie S1, que es un pedazo de S, tiene una normal determinada por la misma normal que tenía como parte de S. Así que su borde C se puede orientar en forma compatible con la orientación de S1. Eso es, un observador que recorriera la curva C con su cabeza apuntando en el sentido de la normal, vería la superficie S1, por ejemplo S1 está de este lado y S2 de este, hacia la izquierda. Eso quiere decir que la orientación en el dibujo sería esta. Pero si ve la superficie S1 hacia la izquierda, al recorrerse queda S1 a la izquierda. Eso significa que queda S2 a la derecha. Entonces, esa orientación de C no es compatible con la orientación que tiene S2.
Para que sea compatible hay que cambiarle la orientación a C. Por lo tanto, menos C tiene orientación compatible con la DS2. Entonces ahora aplicamos el teorema de Stokes. Se lo vamos a aplicar a la superficie con borde S1 y a la superficie con borde S2. Aplicándolo primero a S1, la circulación del campo X. X no es el campo dado, sino que X es el potencial vector del campo dado, que por hipótesis existe porque el campo dado es de rotores. El campo dado Y coincide con el rotor de un cierto campo X. Bueno, la circulación de ese campo X a lo largo de C, por el teorema de Stokes, es igual a la integral en la superficie S1 con borde del rotor de X. Estamos aplicando el teorema de Stokes. Pero el rotor de X es Y. Por otro lado, la circulación en menos C, como borde de la superficie C2, del campo X, aplicando el teorema de Stokes, pero a la superficie C2, es igual a la integral de superficie al flujo del rotor de X a través de S2. Pero el rotor de X es Y. Sumando ambas igualdades, queda que la circulación del campo X a lo largo de C más la circulación a lo largo de menos C, eso da 0, es igual a la integral de superficie al flujo a lo largo de S1 del campo Y más el flujo a lo largo de S2 del campo Y. Pero esto no es más que el flujo a lo largo de toda la superficie S del campo Y. Con lo cual se demuestra que el flujo del campo Y a lo largo de la superficie cerrada y acotada S da 0, que era lo que queríamos. Bueno, para terminar la clase vamos a ver un ejemplo que permite asegurar que hay dos formas cerradas que no son exactas. O sea que cerrada no implica exacta. Es el ejemplo siguiente. Tomemos como campo Y el campo que tiene como componentes X dividido X2 más Y2 más Z2 a la 3 medios. La primera componente, la segunda es Y dividido lo mismo y la tercera es Z dividido lo mismo. Está definido en omega, que es igual a R3 sacando el origen, que es donde se anula el denominador. Y es de clase C1, clase C infinito, en omega. Por un lado, es inmediato verificar, hay que hacer la cuenta, que la divergencia del campo Y es idénticamente nula en omega. O sea que calcular la derivada parcial de la primera componente respecto a X, más la de la segunda con respecto a Y, más la de la tercera con respecto a Z, y ver que la suma de las tres da 0, se anula. Por lo tanto, Y tiene divergencia nula, es lo que se llama un campo solenoidal. Y vimos que un campo solenoidal en omega es lo mismo que decir que su dos forma asociada es cerrada. Cuando vimos derivada exterior vimos eso. O sea, por un lado tenemos entonces un campo solenoidal en omega, o sea, una dos forma cerrada en omega. Por otro lado, vamos a demostrar que el campo no es de rotores. Para eso vamos a aplicar el corolario anterior, tomando como superficie S la superficie esférica de centro en el origen y radio 1. Esa superficie esférica, x2 más y2 más z2 igual a 1, es una superficie compacta y conexa, o sea, cerrada simple, porque es la superficie esférica, y está contenida en omega, porque no pasa por el origen es su centro, pero la superficie esférica no pasa por el origen, que es el único punto que no está en omega. Bueno,
si se toma el trabajo de calcular el flujo del campo I a través de esa superficie, es fácil de calcular, se puede parametrizar la superficie y calcular ese flujo, por ejemplo con la normal saliente. Pero como una superficie esférica de radio 1 ya sabemos que la normal saliente tiene como coordenadas X y Z, coordenadas del punto de la superficie, dividido el radio, que es 1. Al hacer el producto escalar del campo dado por X y Z, queda X2 más Y2 más Z2 dividido X2 más Y2 más Z2 a la 3 medios. Pero como es sobre la superficie S, X2 más Y2 más Z2 vale 1, y el producto escalar de I escalar N es idénticamente igual a 1, por lo tanto esto es igual a la integral de 1 sobre la superficie, que es el área de la superficie, que es, como es una superficie esférica, tiene como área 4pi r cuadrado, mejor dicho r cuadrado vale 1, 4pi, que es distinto de 0. Por el corolario anterior, entonces, y no es un campo de gradientes, el corolario anterior implica, un campo de rotores, que I no es un campo de rotores en omega. No existe potencial vector en omega. Su dos forma asociada, por lo tanto, no es exacta en omega. Bueno, y tenemos entonces la conclusión final, y es que existen campos solenoidales que no son de rotores, o sea, solenoidal no implica que sea de rotores, o sea, existen campos solenoidales que no tienen potencial vector en ciertos conjuntos omega. Vimos que si era todo R3, ahí sí había potencial vector, eso lo demostramos. O lo que es equivalente, que existen dos formas cerradas, por ejemplo esta, la asociada a ese campo, que no es exacta. O sea que cerrada no implica que la dos forma sea exacta. Ya vimos que al revés sí es cierto.